esta hora los invitamos para que compartan con nosotros un rato de oración y de alabanza para nuestro Papá Dios. Y los invitamos a leer el Salmo 95, el versículo 1 al 6. Dice así: Cántico de alabanza y de adoración. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Amén. Bueno, Papá, en esta hora nos presentamos delante de ti, Dios mío, agradecidos por todas las bendiciones, Señor, que tú nos has dado, porque sabemos, Padre, que si estamos aquí, Señor, es por tu gracia, Señor, por tu bondad, por tu amor. Padre, gracias porque tú nos has sostenido, Dios mío, tú, Padre, no escondes tus manos, Señor, ni tus milagros para con nosotros, Padre, porque el solo hecho de poder respirar, de poder movernos, Señor Jesús, de tener vida, es un milagro, Dios mío, que tú nos das, Padre. Entonces te agradecemos por esto, Señor, porque en realidad, Señor, somos muy bendecidos, Dios. Gracias porque podemos adorarte, Señor. Ayúdanos, Dios, a olvidarnos de nuestros problemas, de nuestras dificultades, y que este momento, Dios, lo podamos dedicar a ti, Señor, a adorarte, Padre, a exaltarte, Dios mío, y que nos olvidemos de eso, Señor, porque sabemos que, Padre, este momento es para ti y ya lo demás, Dios mío, tú nos vas a prosperar, tú nos vas a bendecir y vas a suplir, Dios mío, esas necesidades que nosotros tenemos, Dios. Permite que en esos momentos nos podamos concentrar para adorarte, para exaltarte, Señor, para que esta oración, Señor, queremos que pueda subir delante de ti como lo grato, Señor, y que te goces, Dios mío, en medio de las alabanzas de tu pueblo, Dios. Allí que cada uno en la casa, Dios, tu presencia, Señor, pueda descender, Dios mío, y tú puedas tocar nuestras vidas, Señor, y nuestros corazones. Te damos muchas gracias, Papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi historia y pasión, mi gran galardón, fuego y
mi máximo amor. Gritaré, gritaré, tú eres mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey, es Cristo mi Rey, es Cristo mi Rey, es Cristo mi Rey. Sí, papá, tú eres, Señor, eres nuestro Rey, Señor, eres nuestra victoria, Señor, eres quien nos permite triunfar, Señor, quien nos permite ser más que vencedores, Padre. Hoy estamos acá, Señor, para exaltarte, Señor, para darte la gloria, para darte la honra, Señor, para reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Hacedor, Señor, como nuestro Creador, Señor, como el Todopoderoso que merece, Señor, y que es digno, Señor, de toda alabanza, Señor. Hoy levantamos, Señor, nuestros corazones delante de tu presencia, Señor, y te decimos, Señor, que no hay nada, Señor, que mejor, Señor, que estar delante de ti, Padre. Decirte, Señor, que te amamos, Señor, que necesitamos de ti, que anhelamos de tu presencia, Señor, que anhelamos un toque tuyo, Padre, que anhelamos, Señor, estar, Señor, en comunión contigo, papá. Santo eres, Señor, santo eres, Padre. Te alabamos, Señor.
estar cogiditos de tu mano, papá, que nada nos desvíe, Señor, no permitas que nos soltemos, Señor, o que escapemos, Señor, de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar cada vez, Señor, más unidos a tu presencia, Señor, a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestras familias, Señor, estén más cerca de ti cada día, Señor. Te pedimos que nos bendigas, Señor, y que bendigas a toda la familia de nuestra iglesia, Señor. Bendice, prospera, Señor, trae salud, trae prosperidad, Señor, económica, Señor, pero también espiritual, Señor. Santo eres y maravilloso, Señor. Ponemos la palabra de los pastores en tus manos, Señor. Sabemos, Señor, que tú pones, Señor, tu mensaje en el corazón de ellos, Señor. Los bendecimos en tu nombre, Señor, y bendecimos a toda la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Hoy me corresponde a mí traer la palabra. Es un privilegio que el Señor nos da cuando nosotros podemos traer una palabra, porque para nosotros significa haber estado en la presencia de Él. Y le preguntaba al Señor qué palabra quería para la iglesia hoy. Y hemos visto un tema muy recurrente en los grupos de oración, en las células, y es que siempre hay una petición, y es el crecimiento espiritual. Entonces, el crecimiento espiritual, Dios se lo da a aquellos que tienen la disposición, que tienen esos deseos realmente de crecer espiritualmente, porque tenemos a veces los deseos, pero también tenemos que saber cómo obtenemos ese crecimiento espiritual. Y me estaba mi esposa mostrando ahí lo del ayuno. Esa es una de las formas. Este sábado vamos a tener un ayuno de las 9 de la mañana a las 12 del día. Ya el mes pasado hicimos uno en ese horario, fue muy bonito, porque los que estuvimos salimos muy bendecidos de acá. Sentimos la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo importante de un servicio, es la presencia de Él. Nosotros a la final podemos venir o no podemos venir por alguna razón, algún motivo. Yo siempre le pido a Dios es que el que no haga falta es el Espíritu Santo, que siempre está aquí, porque nosotros a veces somos los que faltamos, pero Él siempre va a estar esperándonos. Entonces, el título de este sermón es El crecimiento espiritual del cristiano. Y podría ponerle yo que es la primera parte, porque en este tiempo no se alcanza a exponer todo. Después luego vamos a tener también otra prédica sobre el compromiso y también sobre cómo alcanzamos nosotros esa madurez espiritual. Entonces dice, ser espiritual es el soplo de vida, el aliento de Dios que nos es concedido a los seres humanos para vivir con una conciencia. Necesitamos el crecimiento espiritual para no pecar contra Dios. Si nosotros tenemos ese crecimiento espiritual suficiente en nuestra vida, vamos a cometer menos errores, nos vamos a equivocar menos, vamos a cometer menos pecados, vamos a ofender menos a Dios. Eso en la parte espiritual, porque vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Hay muchos cristianos que no entienden la parte espiritual y que tienen mucho tiempo de estar orando por una promesa que tal vez Dios les ha dado, algo le están pidiendo por mucho tiempo y no se les ha cumplido. Y hace parte de esto, hace parte la falta del crecimiento espiritual necesario para que Dios derrame esas bendiciones sobre nosotros, para que esas promesas vengan a nosotros.
¿Qué es ser espiritual? El crecimiento espiritual es el proceso de llegar a ser más maduro en la relación con Jesucristo. Alguien que está creciendo espiritualmente se volverá más y más como Cristo. Vamos a mirar Hebreos 5:14. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí vemos a Pablo haciendo una referencia a los judíos de esa época y a los cristianos de hoy. Porque dice que él estaba enojado porque había muchos cristianos en la iglesia que todavía estaban pidiendo lechita, todavía estaban pidiendo que les enseñaran y llevaban años en la iglesia. Por decir, personas que podían dirigir una célula, que podían tener un grupo de oración, que podían estar enseñándole a otros. Estaban sentados en la iglesia. Y Pablo ahí estaba expresando de que no le gustaba eso, de que hubieran en ese momento personas necesitadas de conocer de Dios, y en la iglesia había gente capaz y no lo estaba haciendo. Pero yéndonos más allá, dice: para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dios sabía los tiempos que nosotros íbamos a vivir hoy, que nosotros íbamos a estar en un mundo lleno de maldad, en un mundo corrompido, en un mundo donde el diablo, Satanás, iba a estar a toda hora tentándonos. Recuerden que la palabra dice que ninguno es tentado de parte de Dios, pero el diablo sí, poniéndole cascaritas a los cristianos, poniéndonos cascaritas a nosotros. Entonces Dios dice que necesitamos discernimiento, y ese discernimiento lo logramos cuando crecemos espiritualmente. Cuando nosotros somos capaces de distinguir entre el bien y el mal. Dice, el significado de discernimiento significa distinguir con acierto. ¿Sí? Una pregunta: ¿es usted capaz de reconocer la tentación antes de caer en su trampa? Eso hace parte de distinguir entre el bien y el mal. Nuestra capacidad de deleite en las cosas profundas de Dios está determinada por nuestro crecimiento espiritual. Y me llama la atención eso, donde dice el discernimiento del bien y del mal. Porque nos enfrentamos a muchas situaciones. Y entonces tomamos decisiones apresuradas, tomamos decisiones afanadas, decisiones a la ligera que después nos estamos lamentando. ¿Y por qué pasa eso? No es que lo que yo tenía que decidir ya, yo tenía que hacer ya, yo tenía que contestar ya. Y nos equivocamos. Y cometemos un pecado. Y cometemos un error. Y estamos lamentándonos. ¿Por qué? Porque no tenemos ese discernimiento, que solo es alcanzado por aquellos que tienen realmente crecimiento espiritual. A aquellos que sus oídos espirituales, sus ojos espirituales, Dios se los ha abierto. Aquí durante esta enseñanza vamos a ver cómo logramos eso, porque es que eso está a disposición de todos los cristianos. Esto no está solamente a disposición del pastor, está a disposición, la palabra de Dios está a disposición de todos. El hecho de que nosotros seamos los pastores, no. Todos podemos disfrutar de las bendiciones y las promesas que Dios tiene para nosotros. Les voy a dar 2 testimonios rapiditos. Uno, una joven que tuvimos la oportunidad de evangelizar en esta iglesia. Ella con el tiempo se fue de la ciudad y estaba trabajando en un lugar, pero resulta que la llamaron también de otro lugar y le ofrecieron más dinero.
Y ella lo vio como una bendición. Ella fue y vio el lugar de trabajo, más plata, y dijo, uy, qué bendición, porque me van a dar un trabajo mejor remunerado. Pero ella me contaba a mí que desde que entró a ese lugar, que ella sentía algo en su corazón, que ella se sentía mal. Y ella decía, después empezó a trabajar en ese lugar. Ahí en ese lugar conoció un hombre que, podríamos decirlo, le desgració su vida. Porque eso fue lo que ella luego nos contó. Ella luego de verse tan angustiada, tan reargüida por el Espíritu Santo, de sentirse tan mal por lo que le había sucedido en ese lugar, renunció a ese trabajo. Y no viviendo en esta ciudad, vino a buscarnos. Ella sí estaba completamente segura de que nosotros éramos sus pastores en un principio, que le hablamos de Dios y nos tenía mucha confianza y nos contó todo eso, lo que pasó. ¿Y qué pasó ahí? Que ella no estaba tan madura espiritualmente para haber dicho, no, aunque haya más dinero acá, que es lo que normalmente hace la gente del mundo y lo que hacen también muchos cristianos, no es esta la bendición que Dios me tiene a mí. No tuvo esa capacidad, no tuvo ese discernimiento y se metió ahí, y hoy, muchos años después, todavía sigue cargando a cuestas con ese problema de esa vez. Entonces, mire, es lo que Dios nos advierte. Si nosotros estamos crecidos espiritualmente, nosotros somos capaces de discernir a tiempo un mal que el enemigo nos quiere hacer, un pecado que Satanás quiere obligarnos a cometer. Nosotros lo vamos a rechazar porque tenemos ese discernimiento del bien y del mal. Una familia que estaba buscando iglesia, nos contaban a nosotros le oramos al Espíritu Santo para buscar una iglesia, y Dios les mostró que vinieran a esta iglesia. Y fue muy bueno para ellos porque en esta iglesia ha sido una familia que ha sido muy bendecida. Entonces mire lo que es a veces no ser capaz de discernir, y a veces lo que sí es bueno cuando somos capaces de oír la voz de Dios. Muchas personas dicen, no, pero es que yo, ¿cómo oigo la voz de Dios? ¿Cómo Dios no me escucha? Muchos en este momento preciso, hay unos que no están viniendo porque supuestamente están desesperanzados, porque supuestamente Dios no los ha escuchado, pero no quieren caminar esa milla más, no quieren hacer los sacrificios, los ajustes que necesitamos hacer para tener ese crecimiento espiritual, para nosotros realmente tener esa capacidad auditiva, porque es sobrenatural. O sea, no puede una persona que no tenga el oído para la música, disfrutar realmente de la buena música, o ser una persona que vaya a tocar un instrumento musical. Si no tiene su oído capacitado. Entonces, en esto mismo podemos poner el ejemplo con las cosas de Dios. Si nosotros no estamos a la altura de lo que Dios exige, de lo que Dios nos pide, entonces vamos a ser siempre muy normalitos, muy planos, pudiéramos decir. Pero Dios hoy nos trae aquí para que nosotros caminemos esa milla más, para que nosotros nos demos cuenta de que necesitamos ese crecimiento espiritual. En el Proverbio 22:17, no sé, bueno, 22:17, dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Sí? No, entonces es 22:3, creo. Sí. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. 22:3. El avisado, sí. 22:3. Entonces mire que
eso hace parte de ese crecimiento espiritual. Si nosotros tenemos ese crecimiento espiritual suficiente, no vamos a recibir el daño. No vamos, Satanás va a tratar, el enemigo va a tratar de ponernos en peligro, pero Dios nos va a advertir. Acá en la Reina Valera dice, mas los simples pasan y reciben el daño. Y aún nosotros, yo no digo que seamos malas personas, somos buenos cristianos, aún servimos en la iglesia, somos buenas personas, somos buena familia y todo. Pero muchas veces sufrimos porque no tenemos ese crecimiento espiritual que Dios nos dice que necesitamos. O sea, con Dios llegamos y es a crecer día a día. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Percibe, el significado de percibe, no entiende, no recibe las cosas que son del Espíritu. Los que no son cristianos no pueden entender a Dios. Usted no puede esperar que la gente del mundo apruebe que usted sea cristiano o que apruebe las cosas de Dios o que lo entienda a usted en su decisión de seguir a Cristo. Para ellos muchas veces somos tontos. Decía alguien, una señora que debe venir como 5 veces y nunca ha venido, que su sobrino le había regalado una casa. Digo, pero y él va a una iglesia cristiana, pero él allá va y paga 250,000 pesos semanales para ir a la iglesia. O sea, para ella el sobrino era un tonto porque supuestamente pagaba en la iglesia para ir. Yo me imagino que el sobrino pues llevaba un diezmo. Yo me imagino que debe ser una persona que Dios la tiene muy prosperada, porque si le regaló una casa a ella y daba todo ese dinero, pues entonces debe ser una persona que Dios la tiene muy, muy prosperada. Pero yo creo que la señora consideraba que el sobrino era un tonto porque iba a llevar ese montón de plata a la iglesia. Entonces, mire, no podemos esperar que aprobación del mundo. El mundo va siempre a criticarnos, a tratar de angustiarnos, a tratar de hablar mal de nosotros, de creer que nosotros estamos equivocados. Dice, las líneas de comunicación están rotas, no puede oír lo que Dios le está diciendo a la gente del mundo. Desde el punto de vista espiritual, la gente está dividida en 3 categorías, lo cual esclarece cómo la revelación de la cruz es recibida del lado humano. Vamos a mirar el primero. El hombre natural, no regenerado y alejado del Espíritu, no siente aprecio por las cosas de Dios ni por el Evangelio. 2. El hombre espiritual, regenerado y en posesión de madurez espiritual, como los que están libres de inclinaciones sectarias, tiene una naturaleza que responde a la verdad, y los incrédulos lo encuentran difícil de comprender. No lo entienden, no nos entienden. 3. Los hombres carnales, regenerados, pero viviendo de una forma parecida a los que no lo son. Son creyentes, de comportamiento infantil, como se ve en los celosos con espíritu sectario, una vida cristiana inmadura, más preocupados por las opiniones del mundo que por las cosas de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Que no améis las cosas del mundo, que no amáramos las cosas del mundo, porque nosotros tenemos una vida eterna con Él. Prácticamente Dios nos dijo, no miren acá, miren arriba, porque cuando usted y yo realmente ponemos esa mirada arriba, el Señor, Dios, en su poder, en su amor, en su promesa, como está en Mateo 6:32, se va a encargar de las necesidades de nosotros.
Cuando Él dijo que se iba a encargar de las necesidades de nosotros, nos quiso decir que quitáramos la mirada de las cosas de acá, que quitáramos ese proyecto de que voy a conseguir esto o lo otro, de que estamos a toda hora planeando tener y tener. Y nos olvidamos de que Él dijo, no, lo que usted tenga, si usted necesita un carro, una casa, si necesita un trabajo, si tiene un problema familiar, Dios dice que Él se va a encargar de las cosas que nosotros necesitamos. Pero nosotros tenemos que poner la mirada en las cosas celestiales, tenemos que tener la mirada en Él, tenemos que pedirle a Él que nos ayude a crecer espiritualmente. Por eso les digo, no améis las cosas de este mundo. Entonces, nuestra mayor preocupación tiene que ser Él. ¿Y cuál es el lugar de Él en nuestra vida? Si es verdad que Él es primer lugar, ¿cuánto es realmente eso en nuestra vida? Es lo que Dios nos llama a hacer para que nosotros podamos crecer espiritualmente, que nosotros nos volvamos esos hombres y mujeres espirituales. En el mundo, ustedes saben que el mundo, lo que trata hoy en día, en lo que más está trabajando el enemigo hoy en día es en la fe de nosotros. En lo que más está trabajando el mundo y el enemigo hoy en día es en que nosotros nos volvamos atrás. El mundo tiene muchas cosas supuestamente buenas y aprobadas por el mundo, pero esas cosas nos convienen a nosotros. Muchas cosas de las que el mundo ha aprobado no nos convienen a nosotros. Pedro les decía a los saduceos de la época que era necesario obedecer primero a Dios que a los hombres. Y esa es una palabra para el tiempo de hoy. Porque cuántas cosas que están fuera de los mandamientos de Dios están aprobadas por las leyes colombianas y las leyes de este mundo. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos pecados el mundo quiere hacernos cometer a nosotros con la supuesta libertad del ser humano, con el humanismo? Que el significado es que nosotros podamos hacer lo que queramos y podamos ser lo que queramos. Entonces, Dios no quiere eso. Vamos a mirar 1 Colosenses 9:10. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevándole fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Había una preocupación de Pablo por los colosenses de esa época, había una preocupación de Pablo por los cristianos de esta época, y dice que no cesaban de orar. No cesaban de orar ¿para que nosotros tuviéramos conocimiento de la voluntad de Dios. Recuérdense ustedes, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Necesitamos estar llenos de conocimiento. Necesitamos estar llenos de sabiduría. Y además dice luego, y de inteligencia espiritual. Muchos de nosotros queremos tener inteligencia para ser los primeros en el colegio, para ser los primeros en la universidad, para desempeñarnos lo mejor posible en nuestro trabajo, pero Dios quiere otras cosas. Dios también quiere que usted haga esfuerzo. Dios también quiere que usted se preocupe, que así como usted se trasnocha en un trabajo, en un estudio, usted también no le dé pereza el día de mañana que le inviten a una vigilia, o no le dé pereza trasnocharse leyendo la Biblia, hablándole al Señor o alabándolo, porque es que ahí sí no,
no, ¿cómo así que me voy a trasnochar? No, tengo mucho sueño, me quedé dormido con la Biblia en la mano, ¿qué me voy a poner yo a alabar al Señor a esta hora? Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos sabiduría, que tengamos esa inteligencia espiritual para poder entenderlo a Él. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Recordemos que ¿qué le dijo Él a los israelitas en el libro de Jonás, de Joel? Que se convirtieran a Él de todo corazón. Nosotros tenemos que entender que Dios quiere que lo agrademos en todo. Y es un esfuerzo, claro, eso no es así nomás, pero si nosotros nos disponemos, Dios va a ver nuestro esfuerzo de querer agradarlo y nos va a ayudar a conseguirlo. No debe ser una carga para nosotros, porque eso es lo que Él quiere, que lo agrademos en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos, en todo es todo. Entonces, muchas respuestas y muchas bendiciones, podríamos decirlo, están retenidas porque nos hace falta llegar a ese grado del varón perfecto, llegar a ese grado del discernimiento espiritual, de llegar a ese grado de crecer espiritualmente. Dios quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad, que nosotros seamos esos cristianos íntegros, porque de esa forma es que, ¿cómo va a querer la gente venir a la iglesia cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, cuando el Espíritu de Dios, como le dijo Moisés, que fuera delante de Él, está con nosotros? La gente lo va a percibir, ese Espíritu, así como Pedro, que la sombra de Pedro sanaba a las personas, eso va a pasar con nosotros, que el Espíritu va tan al lado de nosotros que el lugar por donde pasemos, la gente va a sentir, va a saber que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que Dios va con nosotros, que Dios está con nosotros. ¿Cómo va a ser Dios? O como nosotros oramos: Señor, ten misericordia de esa gente que no te conoce, de ese que está en la droga, de ese que está en el alcohol, del fornicario, de la prostituta. Señor, ten misericordia de mi compañero de trabajo, esa familia tan bonita que tiene, pero que no te conoce. Nosotros, esa es una labor de nosotros, pero para que eso se concrete, tenemos nosotros que tener el Espíritu Santo en nosotros, haciendo la labor, ayudándonos en ese crecimiento espiritual. Entonces, que nosotros podamos saber que vamos a tener aflicciones, pero que debemos soportarlas, y que con el poder celestial vamos a recibir esa herencia de luz que Él tiene para nosotros. Acá en este capítulo, en este versículo, lo primero que llama la atención es la repetición del verbo orar. Pablo oraba. Esta es la lección mayor del pasaje. Se ve cómo deben ser nuestras oraciones por nuestras iglesias hoy. Orar por esto. Orar para que el cristiano de hoy, para que nuestros hermanos, para que la iglesia sea llena del conocimiento de la voluntad de Dios, para que la iglesia sea llena de sabiduría, para que los miembros cristianos tengamos esa inteligencia espiritual que Dios dice, para que nosotros andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Entonces, ser llenos implica un control sobre el individuo. Este control debe ser del conocimiento, que es una palabra clave de esta carta. Este sobre el conocimiento, que no era un mejor discernir conceptual, sino un conocimiento personal de Dios.
La voluntad de Dios no es algo místico e inexplicable, sino algo que puede ser razonado. Todo esto es espiritual, es decir, guiado y controlado por el Espíritu Santo. No se trata de una sabiduría y comprensión humanas, es algo que se origina en el Espíritu Santo. Entonces, Pablo en el segundo versículo nos enseña que nosotros debemos de ser agradables al Señor en todo. Entonces, nuestra vida completa debe ser agradable a Dios. No podemos dejar que las pequeñas zorras destruyan ese crecimiento espiritual tan necesario en nuestra vida. Muchas cosas que son pequeñas y que aparentemente no son dañinas. A veces decimos mentiras y decimos, no, eso, pero si usted se va a la palabra, usted sabe que en la palabra dice que el padre de la mentira es Satanás. Cuando nosotros decimos una mentira, por pequeña que sea, nos hacemos hijos de Satanás. Entonces, mire que hablamos de las mentiras piadosas, de las pequeñas mentiras, y tenemos que tener cuidado con esas pequeñas zorras que dañan nuestra integridad cristiana, nuestra relación con Dios. Entonces, una forma de producir fruto, como dice la palabra ahí, en nosotros, agradándole en todo a Dios, porque si le agradamos en todo a Él nos va a ungir con su santa presencia, de tal forma que, como le digo, he dicho yo a ustedes, mucha gente hasta van a venir ellos mismos a preguntarnos a qué iglesia van o de qué iglesia somos. ¿Cuáles son los resultados del crecimiento espiritual? Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales significa que en Cristo tenemos todos los beneficios de conocer a Dios: salvación, adopción, perdón, visión, dones del Espíritu. Poder hacer la voluntad de Dios, esperanza de eternidad con Cristo. Por el hecho de vivir en una relación íntima con Cristo, podemos disfrutar de estas bendiciones ahora. Lugares celestiales significa bendiciones eternas, no temporales. Eso, las bendiciones vienen de los lugares celestiales en Cristo, no de lugares terrenales. El apóstol Pablo hace una declaración elocuente sobre el maravilloso y eterno propósito de Dios. Esta declaración consiste en un himno de alabanza y una acción de gracias. Con esta declaración Pablo indica que Dios debe ser alabado o merece ser alabado por lo que está haciendo, por lo que ha hecho y por lo que hará. Señala que Dios mismo, mire, este pasaje señala que Dios mismo, bendito sea el Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual. Que el Dios mismo es el autor de todas las bendiciones espirituales que son nuestras en Cristo. En lugares celestiales puede referirse a operaciones divinas, a lugares donde mora Dios por la eternidad, que contrasta con lo terrenal. Los lugares celestiales, recuerden, en el cielo. A la vez puede entenderse que con esta expresión que el creyente en Cristo ya es ciudadano del cielo y que las bendiciones espirituales en lugares celestiales pueden referirse a la calidad de las bendiciones que disfrutemos aún en esta vida por medio de Jesucristo. La expresión bendición espiritual indica que las bendiciones provienen del Espíritu Santo. Entonces, iglesia, hoy el mundo está lleno de cantidad de malas noticias. El presagio, el presupuesto, lo que supuestamente viene para el mundo es muy trágico. Pero
Dios tiene unas promesas para nosotros. Dios es portador de buenas noticias para nosotros. Esta palabra, esta Biblia está llena de muy buenas promesas para nosotros. Nosotros tenemos que aprender a distinguir entre el bien y entre el mal. Tenemos que ajustarnos a las cosas de Dios. Ninguno ha dicho que la vida cristiana es fácil. Entendemos que tenemos un tiempo que caminamos muy del mundo, quizás otro tiempo muy adormecidos en la iglesia. Es hora de que haya una iglesia despierta. Este llamado, esto que está sucediendo, más que para el mundo, es para la iglesia cristiana. Porque lo que Dios está diciéndole hoy al cristiano de hoy es que estamos dormidos. Y Dios, recuerden que Él dijo que Él no quiere que nadie perezca, que nadie muera sin conocerlo a Él, que Él quiere que todos se arrepientan, y son miles y millones los que hay afuera sin arrepentirse. Entonces Él, ¿a quiénes va a usar? A nosotros. Y para que Dios nos use a nosotros necesitamos ese crecimiento espiritual. Necesitamos dejar de estar pensando en las cosas de acá y pensar en las cosas de arriba. Necesitamos dejar de pensar más en el mundo y pensar más en Dios. Recuerde que Él dice, lo que usted necesite yo se lo voy a dar. Si quiere se lo leo. Mateo 6:32, claritico lo dice. No se preocupe. ¿Por qué necesita para mañana? ¿Por qué necesita para el otro año? Que Dios se va a hacer cargo de todas las necesidades suyas. Preocúpese por las cosas de arriba, que es las que Dios quiere que nos preocupemos y nos está diciendo en esta mañana. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿De cuáles cosas? De la comida, del vestido, de todo. Eso es lo que Dios nos está mostrando hoy. Hacemos muchos planes y no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, ¿qué es lo mejor para nosotros? Ya que Dios nos ha dado la oportunidad, ya que usted y yo tenemos el privilegio de conocer la palabra de Dios, de conocer la voluntad de Él. ¿Qué es lo mejor para nosotros? Caminar con Él, buscar las cosas de Él, saber que somos miembros de su ejército, que Él tiene una labor para nosotros. Entonces, hermanos, yo los invito a que nos llenemos de fe en el Señor, a que disponga su corazón. Hay otra enseñanza, aparte de esta de hoy, refiriéndose realmente a esto, a que Dios quiere que crezcamos en el Espíritu, que cuando usted vaya a tomar una decisión, usted sepa, oiga la voz de Dios, que Él le diga si te conviene, no te conviene. Allá es donde Dios nos quiere llevar. Y podemos lograrlo, no es difícil. No es difícil la iglesia, no es difícil. Todo depende de nosotros. Nosotros que, como está la situación ahora, en este momento, ¿qué nos queda? Gran privilegio de nosotros conocer a Dios, abandonarnos a los brazos de Él, es lo único que nos queda. Ya, como dice el mundo, la suerte está echada. En este momento las cosas son bien difíciles para el mundo. Para nosotros, si queremos que sean fáciles, lo podemos hacer fáciles, porque si nos prendemos de Él, vamos a lograr salir adelante y a tener ese crecimiento espiritual necesario del que todos queremos, pero que muchas veces no hacemos el esfuerzo necesario para lograrlo. Es hora, hermanos, de que lo hagamos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para ser despedidos. Señor, te damos gracias por tu palabra, bendito Dios. Gracias porque a través de ella tú nos levantas, Padre Celestial.
A través de ella tú nos llenas de fe, Señor. Por favor, yo te pido, Padre de la gloria, que, como dice, Señor, aquí en Hebreos 5:14, Señor, que tú nos ayudes, Padre Celestial, a oír tu voz, a poder entender qué es lo bueno y qué es lo malo, Señor. Que no nos dejes pecar, Padre, que nos fortalezca, Señor. Que, como dice tu palabra en el Proverbio 22, el avisado ve el mal y se esconde, Señor. Que nosotros seamos esos avisados por ti, Señor. Que no vamos a pasar por el mal, porque tú, Señor, vamos a escondernos en tu palabra, en ti, Señor, en el hueco de tu mano, Señor. Gracias, bendito Dios de la gloria. Hoy te pedimos, Padre Celestial, que tu mano poderosa, Señor, sea llenándonos de toda sabiduría, de conocimiento de tu voluntad, de la inteligencia espiritual necesaria, Señor. Que nos dé la fortaleza, Señor, para nosotros agradarte en todo, para no pecar contra ti, Señor. Padre de la gloria, que podamos crecer en el conocimiento tuyo, bendito Señor. Padre Celestial, que podamos, Señor, recibir las bendiciones espirituales que tú tienes para nosotros, Señor. Que nosotros, Señor, no pongamos, Señor, condiciones ni pretensiones, que simplemente nos abandonemos a ti, Padre Celestial, que estaremos en las mejores manos, Señor, porque la bendición tuya, Señor, vendrá sobre nosotros, Señor, si en tus manos estamos, Señor. Como dice tu palabra, Señor, en el Proverbio 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, Señor. Que nosotros no guardemos, que no guardemos fuerza, Señor, que dispongamos toda nuestra fuerza, Señor, toda nuestra voluntad, Señor, para hallarte, Padre. Te damos gracias, Señor. Nos vamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.